Iglesia, que el Señor les bendiga, allá también les bendiga a los que están conectados a través de Facebook y a través de YouTube. Ha sido de gran bendición este servicio en esta mañana. Yo no sé usted, pero yo he sentido la presencia del Señor. Adoramos a Jesús. Desde la escuela bíblica. Ha sido una escuela bíblica extraordinaria. Hemos tenido un devocional con intención. Hemos estado hablando a través del devocional de lo que es la fe y esa gana de tener fe. Así que en esta mañana estamos listos para escuchar el así dice el Señor. Así que si nos ponemos en pie y buscamos en nuestra Biblia Mateo 17:20, escuche bien, Mateo 17:20, y usted se va a dar cuenta porque yo digo que cada cántico y cada corito tenía una intención en esta mañana. Pero a mí me parece más que en medio de lo que he estado escuchando esta mañana, Dios tenía una intención central de hablarnos en esta mañana. Así que leemos en la Biblia Mateo 17, versículo número 20, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo la voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor: ustedes no tienen la fe suficiente. No voy a hablar de ese punto en específico, no vamos a centrar en la fe, pero la palabra del Señor, en el asunto que Jesús está hablando con sus discípulos, está diciendo: ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a esta montaña: muévete para allá, y la montaña se moverá. Nada sería imposible. Escuche bien, porque voy a volver a repetir esa última parte. Ustedes podrán decir: muévete para allá, y la montaña se movería, y nada, dile que está a su lado, y nada sería imposible. Permítame ahora. Señor, te adoramos, Señor, te bendigo. Gracias, Padre amado, en esta mañana por esta exposición de la palabra, Señor. Tú sabes, Padre amado, que hemos estado durante la semana, mi Dios amado, pensando y estudiando y analizando mucho este pasaje, Señor. Padre amado, gracias por poner en mi corazón este pasaje, porque estoy convencido, Dios, que tú, mi Dios del cielo, te vas a glorificar en los corazones, en las vidas de las personas que están aquí hoy, en esta noche, en esta mañana, y a través del Facebook y a través del YouTube, Señor. Bendice a cada hermano, mi Dios del cielo. Pon esta palabra en las mentes de nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos tener fe, podamos creer, podamos estar convencidos, Señor, de lo que tú has puesto en nosotros y de lo que somos capaces de hacer si solo tuviéramos un chispo de fe, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a poder ver las cosas como tú las ves, a poder tener la certeza y la convicción y la capacidad, Señor, de poder saber el poder extraordinario que tú nos has dado a través de la fe, Señor. Ayúdanos, mi Dios del cielo, a poder aspirar la capacidad, a poder reconocer, Señor, ese poder, esa autoridad de decirle a los obstáculos, como hablábamos en la escuela bíblica, Señor, a decirle a nuestros asuntos, a nuestras crisis, hasta nuestras enfermedades, Señor, que tú eres capaz de sanarnos y que esas cosas se pueden mover de nosotros y irse lejos a la distancia, Señor. Y estas cosas, Padre amado, tú nos las haces entender, Señor, para que nosotros podamos entender que tú te vas a glorificar en medio de nuestros asuntos, Señor. Así que pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que yo quisiera comenzar en esta mañana. Bueno, no es una sorpresa en que hoy en esta mañana yo quiero hablarles, y Dios puso en mi corazón hablarles sobre la fe.
que durante este preámbulo introductorio yo voy a estar hablando sobre una anécdota que tiene que ver esencialmente con la fe. Y en esta anécdota que yo les hablaba y que yo leía, y hablé en otra ocasión, pero no fue aquí, fue en Nueva Vida, hablaba de este pueblo. Y si este pueblo usted lo hace como que este pastor está hablando de hoy en día, es que lo que está sucediendo son elementos que pasan también hoy en día. Y este pueblo está experimentando un asunto muy importante, y es la sequía. Y en medio de la sequía que este pueblo está experimentando, los cuerpos de agua se están agotando. ¿Hay alguna similitud con lo que está pasando hoy en día? Bueno, prácticamente lo que está pasando hoy en día no es tanto por una sequía, es tanto por la irresponsabilidad que no han tenido en dragar y hacer los elementos importantes para que el agua no se pierda. Pero lo importante es que sí hay un elemento de crisis en medio de lo que está pasando. Y dice esta anécdota que este pueblo está pasando y experimentando por una sequía, y el pueblo se une. Escuche bien, el pueblo se une y hablan y empiezan a hablar sobre este asunto. Hay una sequía en el pueblo, y qué podemos hacer en el pueblo para que la sequía se detenga. Y uno de los hermanos que está con ellos le dice: ¿por qué no vamos a donde el pastor de la iglesia? Y le pedimos al pastor, le hablamos de este asunto para que llueva de nuevo. Así que el pueblo se reúne, llega el domingo, y el domingo en la iglesia comienzan a hablar del pastor sobre la sequía. Y le dicen al pastor: pastor, hay una crisis, y nosotros creemos que Dios puede detener esta sequía. Y de tal magnitud el pastor dice: pues muy bien, oremos por este asunto. El detalle está que durante varias semanas, quizás 2, 3, quizás un mes, no llueve. Así que empieza la murmuración y empieza la paradoja, ¿verdad? En medio de este pueblo, y empiezan a decir: el pastor oró, pero parece que Dios no lo oyó, porque no llueve. Y en medio de esa dinámica, al próximo domingo de ese servicio, vamos donde el pastor. Y se acercan a del pastor y le dicen al pastor: pastor, no ha llovido. Y nosotros hemos orado para que llueva. Y el pastor les dice: pero ustedes oraron. Y le dice: sí, nosotros oramos todos los días durante el tiempo hasta ahora, y no ha caído ni una gota de agua. Y entonces el pastor les dice: pero oraron con fe. Y ellos: pues claro, pero yo no creo que hayamos orado con fe. Y los miembros dicen: ¿por qué usted cree que no hemos orado con fe? Y escuchen la contestación del pastor. Les dice: porque no los veo con un paraguas. Porque no los veo con un paraguas. Porque no los veo con un paraguas. Mire, hermano, doy esta introducción porque en ocasiones enfrentamos situaciones y enfrentamos eventos y nos sentamos a la orilla de nuestra cama, nos vamos a la iglesia, nos arrodillamos y le pedimos al Señor por algunos asuntos específicos de nuestra vida. En nuestra vida, en nuestro caminar diario de vida, cada mañana que nos levantamos nos encontramos con diferentes obstáculos, con diferentes situaciones, inclusive cargamos situaciones y obstáculos del ayer y que vamos caminando durante nuestra vida y no vemos como que las cosas se van solucionando. Y no vemos que las cosas van funcionando de la manera que nosotros queremos y de la manera que nosotros pensamos. Es más, es necesario que tú y yo activemos en algunas ocasiones mucho más la necesidad de conectarnos a la fe que Dios nos ha dado. Así que en medio del caminar van a haber situaciones
que nos van a agobiar. Van a haber situaciones que van a ser conflictivas. Van a haber situaciones que en ocasiones nos van a atormentar. Pero más que decirle este sinnúmero de cosas que ya ustedes la saben, yo quiero saber, y en esta mañana quiero comenzar preguntándoles, ¿dónde está tu paraguas de la fe? ¿Dónde está tu paraguas de la fe? Y también quiero preguntarle una segunda pregunta. Si sabemos el poder que tiene la fe. Y quiero empezar centralizando en esas dos preguntas porque nos levantamos por la mañana. Mira, yo me voy a incluir. Yo me voy a incluir en este pasaje porque cuando yo leía este pasaje y estudiaba lo que yo le quería decir en esta mañana y lo que Dios ponía en mi corazón, Dios me hablaba a mí también y me decía, hay cosas en las que tenemos que agarrar y sostenernos en fe. Hay enfrentamientos que vamos a tener, hay situaciones que vamos a pasar y aunque tú seas el pastor, yo voy a estar contigo. Y aunque tú seas el pastor, vas a pasar por esas situaciones, pero yo voy a estar contigo. Como hablábamos en la escuela bíblica. Así que dentro de este pasaje yo me preguntaba, ¿habré yo en algunas situaciones sacado mi paraguas para enfrentar, ¿verdad?, algunas de estas situaciones con la fe necesaria que yo necesito para poder enfrentar? Miren, cuando leímos este pasaje de Mateo, yo tenía una expectativa sobre qué iba a predicar antes de ir al texto. Pero cuando voy al texto me doy cuenta que aquí están pasando varios elementos importantes. Miren, para darle el contexto de lo que está pasando. Esta gente está bajando del monte, vieron la transfiguración de Jesús. Así que luego al otro día se encuentran con una multitud y dice que un padre va donde los discípulos de Jesús. Y dice que al ir a los discípulos de Jesús para que sanaran a su hijo que estaba endemoniado, a su hijo que estaba pasando por una situación, un enfrentamiento en medio de su experiencia. Y lo dan. Y entonces dice que él va donde Jesús y le dice a Jesús, mire, yo tengo esta situación en específico, pero he ido a donde sus discípulos y sus discípulos no han podido resolver el asunto. He ido a donde ellos y ellos no han podido atender el asunto de la manera en que yo esperaba. Y es ahí en el que yo quiero que usted se vaya centralizando y sentándose en esta mañana. Porque es ahí donde tú y yo necesitamos entender que van a haber situaciones que vamos a enfrentar. Tú y yo tenemos que entender que van a haber conflictos que nos van a mover el piso, que nos van a mover la alfombra, que nos van a sacar de nuestra zona de confort, que nos van a poner a pensar y analizar. Y no solamente eso, sino que aquí van a llegar gente con situaciones y van a llegar gente pidiendo la mayor ayuda porque saben y están convencidos de que tú tienes un poder y que tú tienes una autoridad y que a través de ti van a recibir la ayuda del Dios Todopoderoso, no el milagro, porque a través de nosotros no se puede hacer el milagro, es a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Así que dentro de esa dinámica, yo necesito que tú entiendas que va a haber momentos que nos vamos a paralizar, va a haber momentos que vamos a dudar de lo que somos capaces de hacer. Y es aquí donde Jesús toca este asunto de la manera extraordinaria que lo toca. Jesús empieza diciéndole una palabra importante, porque hay momentos en que tú necesitas entender que lo que vas a enfrentar y lo que vas a pasar y donde tú debes de estar y donde debes de mover y esa fe que tú debes de cargar debe sobrepasar el obstáculo. ¿Cuántos estuvieron esta mañana? Saben que estábamos hablando de eso, del obstáculo que está al frente de nosotros, que lo ha puesto el enemigo, pero que nosotros vamos a sobrepasarlo y vamos a caminar por encima de ese obstáculo. Y hay momentos en que tú y yo necesitamos comprender y entender el poder de la fe para poder enfrentar los obstáculos.
entender que no necesariamente nuestra fe tiene que estar basada en el poder de solucionar el asunto, sino que aunque el asunto no se solucione, mi fe es más grande que el obstáculo. Y mi Dios es más grande que el obstáculo que estoy enfrentando. Mire bien, dentro de las situaciones que se están experimentando, si vamos al Antiguo Testamento, usted va a encontrar a 3 jóvenes que están enfrentando una crisis en medio de su experiencia. Estos jóvenes han decidido no adorar al rey de aquella época. Han decidido porque creen, están convencidos de que su fe está centrada en un único Dios y que a ese Dios es el único que ellos van a adorar. Y en medio de su experiencia de vida, estos 3 jóvenes dicen: no voy a arrodillarme y no voy a adorar a esa estatua, porque al que yo le sirvo es al Dios Todopoderoso. Gloria sea al Señor. Así que hay un momento en que tú te tienes que levantar al frente de tu problema y decirle: no, yo adoro a un Dios que es capaz de resolver mi asunto y ayudarme a sobrepasar las expectativas. Pero a mí me encanta la respuesta de los muchachos, porque los muchachos dicen: aún. Y mire, yo tengo un señalamiento: cuando usted ve un pero, un aún, subraye esa línea, porque a veces aún y ese pero no significan afirmación de una gran promesa que le está haciendo Dios a tu vida. Y él dice: y aún si Dios no nos libre del horno del fuego, aún si Dios no hace lo que yo espero, aún así mi fe me dice que yo voy a servir a Dios. Gloria sea al Señor. Así que Sadrach, Mesach y Abednego fueron capaces, Ananías, Azarías y Misael, fueron capaces, que a ella le gusta en hebreo. A él yo me aprendí y esto se me hace más fácil. Pero dentro de esa línea, ellos tuvieron la capacidad de decir y pararse al frente, de conocer su fe. Mire, yo creo en esto y no hay nadie que me haga doblar las rodillas por eso. No necesito un milagro. No necesito que alguien me tenga que decir lo que tengo que hacer. Yo sé lo que Dios ha puesto en mí y sé la capacidad y la semilla que Dios ha sembrado dentro de mí, y esa es mi fe. Y no importa si Dios lo hace o no lo hace, yo sigo creyendo que sigue siendo Dios. Y no importa si el obstáculo disminuye o no disminuye, Él sigue siendo Dios. Y no importa si la enfermedad se detiene o no se detiene, Él sigue siendo Dios. Pero no obstante, Jesús hace una afirmación en medio del versículo del capítulo de Mateo. Yo estaba en Daniel. Voy a regresar ahora al Nuevo Testamento, voy de nuevo al pasaje. Y Jesús lo primero que hace es enseñar con los discípulos un detalle importante, que algunas personas comienzan a decir: no tienen fe, como si fuese un regaño del Señor. Bueno, la realidad es que es interpretativo este elemento. Pero si yo no lo mirara desde una perspectiva de regaño, lo mirara desde la perspectiva de conciencia y de lo que Jesús está afirmando ahí, a mí me parece que Jesús está diciendo a sus discípulos lo que está pasando ahí. Hay un problema de que no funciona porque es que no han activado su fe de una manera correcta. Me parece que Jesús les está diciendo: miren, el problema es que ustedes no han creído lo suficiente para que este milagro funcione. Ustedes como que no han tenido esta capacidad y el reconocer el poder que yo he puesto en ustedes para que este milagro se lleve a cabo. Bueno, la Reina Valera añade al final que dice que es porque para este género hay que tener oración y ayuno. Pero dentro de nuestra traducción, la nueva traducción viviente, ese elemento no lo trae. Y lo que le está enseñando Jesús a ese detalle es que a ustedes le ha faltado ese poder, ese entendimiento de fe. Y a mí me encanta porque ese es el primer dato que nos da Jesús ahí. Y la palabra fe
que en griego es pictis, significa y tiene una relación con creer. Y no es un creer cualquiera, porque la fe y el creer no se pueden separar. Yo creo que tú entiendas esto. La fe y el creer son dos conceptos, y esos dos conceptos no se pueden separar. Cuando tú hablas de fe, estás hablando de creer. Y cuando hablas, tú puedes hablar de creer y no ser fe. Pero cuando estás hablando de fe, tiene que estar entrelazado con creer. Así que tiene que estar entrelazado con confiar. Cuando tú buscas los elementos de pistis, significa creer, confiar, significa doctrina, significa un elemento interesante sobre esa fe. Así que este verbo, la primera vez que aparece este verbo, aparece cuando se usa cuando Abraham en el Viejo Testamento dice en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que esa primera vez que se usa la palabra fe es en que creyó a Jehová, le creyó a Dios, le creyó al Dios Todopoderoso. Así que tú y yo necesitamos saber que esa fe de la que está hablando Jesús es una fe de creer en el Dios Todopoderoso, de que es capaz de hacerla. Para Pablo la fe es mucho más allá que creer. Para Pablo, que afirma en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, no solamente creer, es tener la certeza de lo que yo estoy esperando. Pero no solamente es tener la certeza, no es que yo estoy convencido de eso, sino que yo también tengo la convicción de que aunque no lo vea, va a llegar. Así que la fe, el significado de la fe va mucho más allá de creer, porque no es solamente creer, sino es que estar convencido de lo que yo creo, aunque no lo tenga, me va a llegar. Y estoy convencido que aunque no esté en mis manos y aunque no lo tenga profundamente en mis manos, lo voy a tener. Y aunque el obstáculo está al frente y yo no pueda pasar, estoy convencido de que ese obstáculo se va a mover de frente de mí. Para Lucas, para Mateo y para Marco es una montaña, pero para Lucas no es una montaña, para Lucas es un árbol. Así que no importa cuál es el nombre de tu montaña, no importa cuál es el nombre de tu árbol, no importa cuál es el nombre del obstáculo, no importa cuál es el nombre de la enfermedad, no importa qué es lo que tú necesitas para poder vencer ese obstáculo, perdón, no importa cuál es el obstáculo que tú necesitas vencer, no importa el nombre que tú no tienes que decir, cuando tú tienes la fe suficiente, el obstáculo se va a mover. Gloria sea al Señor. Para Pablo es mucho más que creer, porque Pablo dice en 2 Corintios 5:7 que es tan importante, 2 Corintios 5:7, es mucho más importante para Pablo, porque él dice, la fe no solamente creer, es en andar en él. Es que ese es el camino en el que debemos caminar. Ese es el camino en lo que debemos trazar en esa fe. Así que lo importante es que aunque quizás en el 2022 hay unos elementos importantes y quizás para esta nueva generación microondas, perdóname que lo tenga que decir, pero a la nueva generación se le conoce como la generación microondas. Porque es la generación que ha aprendido por el microondas. En 5 minutos pueden tener una comida. En 3 minutos pueden tener un plato de lasaña. Así que esta generación a la que yo les estoy hablando es una generación que todo lo quiere rápido, todo lo quiere rápido, todo lo quiere instantáneo. Y yo le hablo de mí, porque aunque yo reconozco que no soy de esa generación, sí puedo entender que se me han pegado las costumbres de esa generación. Y que a veces yo quiero las cosas que sucedan rápido e instantáneo. Y que a veces este elemento de fe pareciera que fuese instantáneo.
Así que y hay veces que necesitamos insistir más. Y a pesar de lo que nos está diciendo Pablo, en el 2022 hay otros elementos que hacen que nuestra fe se seque, que nuestro pensamiento haga centrarnos y sentarnos y pensar que las cosas no van a llegar. Pero ya le dije el primer elemento, que es lo que queremos, las cosas instantáneas. El segundo elemento son las noticias. Tenemos noticias en que al momento sucede algo y al momento usted se entera. Y la noticia, que es algo que es un problema, es que no hay noticias buenas en la radio. Constantemente la hora de las noticias es diciendo de durante una hora cuántas noticias malas hay. Y cuántas malas noticias hay. Y cuántas noticias malas existen. Y hay noticias malas en Cataño, hay noticias malas en Orocovi, hay noticias malas en Puerto Rico, pero hay noticias malas en Estados Unidos, hay noticias malas en Rusia, hay noticias malas en todo el país, en todo el planeta. Y se les olvida decir cuántas cosas bonitas y buenas hay. Inclusive se les olvida decir que hay un Dios poderoso que es capaz de sanar y restaurar gente que está pasando por crisis. Que hay gente que está pasando por un problema de cáncer, que Dios los está sanando en los hospitales. Que hay un grupo de personas, de doctores que están en los hospitales que están diciendo, yo no sé qué pasó, pero órale a tu Dios, porque ese Dios ha hecho un milagro extraordinario. Yo fui de aquí y te mandé a hacer este estudio, porque ahí había algo que ahora que recibo los resultados no hay. Porque yo toqué algo ahí con mi mano que cuando voy a recibir el estudio no hay. Y esos son elementos básicos y extraordinarios del poder de la fe. Aleluya. Porque andamos por fe y no por vista. Así que este elemento es importante porque los bombardeos que llegan siempre son de mala noticia. Bueno, los últimos bombardeos son de la gasolina. Yo fui en gasolina cuando 134, señores. 134 centavos para la gasolina. Así que esas cosas son cosas que nos desestabilizan, son cosas que nos hacen pensar, wow, ¿cuándo esto va a cambiar? ¿Qué está pasando? Y la fe de nosotros va disminuyendo hasta desaparecer. Como el mago, tanto de mal. Y a mí me encanta este punto que yo les quiero decir porque tú y yo necesitamos entender que aunque pareciera que las cosas no están funcionando de la manera correcta, nosotros no nos dejamos llevar por lo que estamos viendo, sino por lo que sabemos que va a suceder. Y así que yo hoy en esta mañana quiero recordarte que a pesar de lo grande que pueda ser la montaña, a pesar de lo grande que pueda ser el sicómoro, a pesar de lo grande que pueda parecer tu problema y tu crisis, tú tienes un Dios que es más grande y que para Él nada es imposible. Gloria sea al Señor. En segundo lugar, Jesús utiliza el elemento de la semilla de mostaza. Cuando usted va a la Biblia, hay cinco momentos en que Jesús habla sobre la semilla de mostaza. Normalmente es repetitivo porque es los evangelios que lo está, ¿verdad?, recalcando ese elemento de Jesús. Pero la palabra mostaza, que aparece cinco veces en la Biblia, tiene el mismo concepto importante que Jesús le está trabajando. La palabra es sinapi. Sinapi, perdonen mi mal griego. Pero la planta de mostaza, déjeme hacer, la planta de mostaza tiende a ser bien chiquitita. Tiende a ser bien, hablando de la planta, tiende a ser muy chiquitita, pero va creciendo de tal magnitud hasta que se convierte en un árbol. Y ese árbol puede medir hasta 3 metros de altura. ¿Usted me está escuchando? Hasta 3 metros de altura. Y ese árbol se utiliza, Jesús y en el Antiguo Testamento lo utilizan constantemente para hablar de un reino fuerte. Cuando hablan de un reino fuerte, normalmente usan el árbol de cedro. Pero Jesús usa
el árbol de la mostaza. Porque el árbol de la mostaza tiene unas características bien interesantes. En primer lugar, el árbol de la mostaza es un árbol que crece, es una semillita bien chiquitita y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Y el problema de esa semilla es que el árbol es difícil de controlar. Y para los que son agricultores, deben entender que no les gusta a los agricultores porque es difícil de controlar, y cuando esas raíces comienzan a expandir, se encargan de recoger todo el terreno. Y no solamente de expandirse y recoger todo el terreno, sino que se convierte no en un árbol, una bolita de árbol, sino un árbol que se convierte en estilo maleza, que es difícil de eliminarlo, sino con un árbol bien poderoso. Y Jesús está hablando del reino de los cielos y está utilizando esta característica en unos pasajes anteriores para describir lo que es el árbol de mostaza y para describir lo que es el reino de los cielos. Ahora bien, cuando Jesús está hablando aquí, Jesús está diciendo: ustedes necesitan una fe como un grano de mostaza. Ustedes necesitan una fe como un grano de mostaza. ¿Alguien lo ve? ¿Alguien ve el grano de magia? El acto de magia. Ahora lo ves y ahora no lo ves. ¿Alguien ve la semilla? No la ven, pero está en mi mano. No la ves, pero la tengo en mi mano. Jesús le está diciendo a los discípulos: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le está diciendo, la fe que ustedes necesitan para enfrentar algunas situaciones en su vida, no necesariamente necesitan tener una fe como este grano de mostaza. No te necesitas tanto esta fe. Si tú supieras que con que ahora no lo puedo coger, que con este granito de mostaza, usted puede convertir su fe en esto y convertir su obstáculo en eso. Y Jesús le está diciendo: el problema que ustedes no pudieron atender con la gente que llegó con la necesidad no fue porque ustedes no tienen el poder y la autoridad, es que no activaron su fe para que eso pudiera ser real. Es porque en algún lugar en el camino dudaron. Por eso es que él dice en el versículo, déjame volver atrás, dice: no tuvieron la fe suficiente. Mire, si a mí me dicen que no tengo la fe suficiente y luego me comparan la fe con un grano de mostaza, Jesús te está diciendo: tuvieron menos fe que esto. Pero si tuvieran esto de fe, serían capaces. Pero no fueron capaces porque no tienen este granito de fe. Así que para Dios no hay nada imposible. Así que el elemento importante que tú y yo necesitamos entender sobre el grano de mostaza es que tú y yo necesitamos cargar simplemente un poquito de fe. Simplemente un poquito de fe. La mostaza es la semilla más chiquita en Palestina en aquella época. Jesús le está diciendo: no necesitan tener grandes cantidades de fe para lograr cosas. Simplemente necesitan tener fe. Simplemente necesitan creer, estar convencidos y orar y atender la situación con la misma fe y necesidad, como si fuese para ti, con la misma fe y la misma necesidad que nosotros necesitamos entender. Hay cosas que parecen grandes, que parecen imposibles, pero Jesús le está diciendo: si ustedes tuvieran ese tipo de fe, esas cosas no fuesen imposibles de hacer. Si ustedes tuviesen, no es que Jesús no le está diciendo, es que ustedes pueden coger la montaña y sacarla hacia el lado, como Doctor Strange, que hace así con la, y se levanta y hace y la mueve. No es literal que la montaña la vas a poder mover, es que los obstáculos que estás enfrentando, ya sea el obstáculo que sea, los puedes mover, los puedes sobrepasar cuando tenemos este tipo de fe. Gloria sea al Señor. Tú y yo necesitamos tener esa
esa certeza. Tú y yo necesitamos orar creyendo en que eso va a ser posible, teniendo la fe, teniendo la convicción, esperando el resultado. Mira bien, esperando el resultado. Yo les hablaba por el camino. Mira si me habló esto, Carmen. Mira si este pasara. Yo iba ayer llevando a Carmen a su casa y quiero agradecer públicamente a Carmen y a Efraín. Estuvieron con nosotros contando los materiales del culto, pero cuando regresamos a su casa, yo iba hablándole sobre cómo activamos la fe. Y yo le decía un ejemplo que yo no he hecho. Yo le decía, a nosotros nos han hablado de que vamos a tener hijos. Y ahí recibió la llamada de alguien que le dejaba un mensaje que ahí decía, soñé con tu hijo. Soñé con tu hijo. Y en medio de ese cambio yo le decía a Carmen, a nosotros nos dicen, nos hablan de género, nos hablan de niños, de niñas, pero nosotros necesitamos activar nuestra fe desde una perspectiva de que yo estoy pensando preparar el cuarto. Y llevo años diciendo que voy a preparar el año, pero usted sabe qué, no saco mi paraguas. No saco mi paraguas. En esta mañana yo quiero decirte que el pastor también necesita sacar su paraguas. El pastor también necesita preparar su cuarto para su hijo o para los gemelos. Para el hijo o para los gemelos, que también nos hablan de gemelos. Pero lo interesante es que tú y yo necesitamos entenderlo, tú y yo necesitamos empezar a caminar en ese camino de la fe y poder entender el poder de la fe. No es hasta que tú caminas, no es hasta que tú decides continuar. Mire, Moisés está con un pueblo frente al Mar Rojo. Y el Mar Rojo vino de agua. Y va donde Dios y le dice, Dios, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, dale como en la vara. Y posa el pie, pon tu pie ahí. Cree, ten fe. Y dice la palabra que mientras él va poniendo un pie, el mar acá. Y mientras él pone el otro pie, y así pasaron, escuche bien, millones de personas. Digo millones porque la Biblia habla de hombres, no de niños, no de mujeres, no de los burros, no de los bueyes, no de las cosas que se llevaron, sino de los hombres. Y no es hasta que caminamos en esa fe que las cosas se van dando. No es hasta que nos movemos en esa fe que las cosas se van dando. Para Pablo esto es importante porque dice, cuando hay que caminar, por ahí hay que caminar por la fe. Nosotros andamos por fe y ese es el camino que debemos andar. Y tú y yo necesitamos entender que necesitamos activar esta fe. Y yo voy a adelantar un poquito, porque tú y yo necesitamos entender que necesitamos crear raíces de fe, que sean capaces de sostenerlo, que sean capaces de mantenernos firmes, pero que a la misma vez seamos capaces de expandir nuestra fe hacia los demás. Que expandir nuestra fe a una tal magnitud que parece que nos hemos descontrolado, que nuestra fe se ha descontrolado a una tal magnitud misma, que podemos sanar y restaurar a las demás personas. Mira, Jesús se sienta con sus discípulos y le dice algo extraordinario. Le dice, mire mi hermano, si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza, nada sería imposible. Más adelante, Jesús le estaba afirmando a sus discípulos en medio de otra conversación, le está diciendo, si ustedes supieran que ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo voy a hacer. Si tú y yo entendemos que la fe que tenemos va a hacer que las otras personas que están a nuestro lado hagan cosas más grandes de las que yo soy capaz de hacer. Mire, mi llamado es a guiar esta iglesia, pero yo necesito que ustedes reconozcan que ustedes son capaces de hacer las cosas más grandes que es capaz de hacer el pastor. Si el pastor hace algo en esta iglesia y es lo más grande que han hecho por generación hay un problema, porque esa no es la visión del reino. La visión del reino es que alguien va a caminar hasta aquí y el otro que viene va a caminar el doble. El otro que viene va a hacer un poco más de lo que ha hecho el pastor para poder ser firme en esa fe. Yo creo en ese poder de fe. Déjame afirmarles un poquito más. Déjame afirmarles un poquito más de unos actos de fe que se dan a través de la Biblia para poder ir cerrando. Mire, los actos de fe, cuando creemos en el poder de la fe, somos capaces de tener resultados diferentes.
para ti y para los tuyos. Para ti y para los tuyos. Mira lo que dice Mateo 9:23. Mira lo que dice. Bueno, no sé cuál Mateo es, pues sin querer no lo puse. Pero Mateo dice, y él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselos a los perrillos. Esta es una mujer que se acerca a Jesús, que no es judía, pero está pidiendo un milagro para su hija. Y en medio de ese milagro, mira cómo termina Jesús diciéndole, no está bien que yo le quite el alimento a los hijos para dárselo a los perrillos. Es otro contexto que no lo voy a trabajar hoy. Pero el 28 dice, ella dice, sí Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen en la mesa de los sabios. Y dice Jesús, mujer, qué grande es tu fe. Esa mujer activó su fe con la capacidad de bendecir a su hija, para que su hija recibiera un milagro. Resultados diferentes cuando activamos nuestra fe. Jesús dice, si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. Resultados diferentes. En Marcos 9 es eso. Ahora, a mí como que esto no se me anotó. Pero hay otra historia más, la mujer del flujo de sangre. Esta mujer ha gastado su dinero en doctores, ha hecho lo necesario. Déjame explicarle esto. Ha hecho lo necesario. Usted tiene alguna situación en el doctor, usted va al médico, pero no se olvide de ir a donde sea. Y dice esta historia que ella lo gastó todo, no tenía ninguna otra alternativa. Así que ella escuchó que Jesús iba pasando por ahí y está en medio de una multitud y va con su flujo de sangre tocando a todo el mundo. Y no voy a entrar en este pasaje porque lo que me quiero centrar es en un solo punto. Pero va pasando durante una multitud de gente, tocando y poniendo inmundo, según la ley, a todo el mundo que estaba tocando y pasando, inclusive a Jesús, porque dice que él iba diciendo, si yo tocara el borde de su manto, 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 hasta que toca el borde de su manto. Y dice la palabra que salió poder de Jesús, que salió un poder sanador, que su flujo de sangre se detuvo. 12 años con ese flujo de sangre. Y lo extraordinario es que al finalizar, Jesús le dice, hija, después de que él hace la pregunta, y dice, hija, tu fe te ha salvado. Estoy en el 34. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Así que, cuando hay resultados, cuando activamos nuestra fe, hay resultados diferentes. No solamente para los que están al lado tuyo, sino para ti. No para los tuyos, los que están en tu casa con mamá, sino para ti también. Ahora, la fe nos da la capacidad de sobrepasar los obstáculos cuando somos capaces de activar la fe. Dice Mateo 21:21, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que he hecho con Ligera, sino que podrán decirle a ese monte, quítate y échate a la mano. Mateo 21:21. Quítate y échate a la mano. Así que somos capaces de que los obstáculos se muevan de frente de nosotros. Número 3, somos capaces, cuando activamos nuestra fe, cuando reconocemos el poder de la fe, somos capaces de cambiar nuestras propias situaciones, nuestros propios obstáculos. Miren lo que dice Marcos 9, 22 y 24. Y muchas veces lo echó en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Está hablando de un padre que ha llevado un hijo que está endemoniado. Así que ese creo nos da la capacidad de creer y sobrepasar los asuntos para nosotros mismos.
tenemos la capacidad de cambiar también nuestras propias situaciones. Lucas 17, del 15 al 9 dice: uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió. Está hablando de los, aquí estoy hablando de los paralíticos, de los leprosos. Hay 10 leprosos. 10 leprosos van, se encuentran con Jesús, Jesús los manda a lavarse, pero regresa uno. Y uno no era judío, uno era samaritano. Y dice que cuando se encuentra con él, Jesús le dice: bueno, vete. Dice: tu fe te ha sanado. Tu fe, no el acto que hizo, tu fe, porque ni siquiera llegaron al agua. Entonces, 4, cuando activamos nuestra fe, vemos los resultados diferentes en otros, no solamente en lo que está en la casa, sino en tus vecinos, en tus compañeros de trabajo, en tus amigos, en aquel que no conoces. Mire lo que dice Marcos 2, del 5 y el 10 del 11. Estoy tratando de cambiar esta historia. Dice, yo la voy a parafrasear porque esta termino. Dice el pasaje que hay un paralítico en el camino. Jesús está predicando en una casa. Este pasaje es extraordinario, porque estos amigos ven al paralítico y cogen al paralítico, lo cargan, van pasando por toda la multitud, se dan cuenta que la casa está tan llena que no pueden entrar por la puerta de la casa, así que suben unas escaleras, rasgan el techo, rompen el techo, que en aquella época era de paja y de barro, para poder, por eso es que lo rompen, no es que era de cemento como en esta época, es que era de barro y de pasto y de paja, y empiezan a hacer el broto con la mano hasta bajar a ellos hasta donde Jesús. Y estos amigos, dice Jesús, mira lo que dice Jesús: al ver Jesús la fe de ellos, sanó el paralítico. Al ver la fe de ellos, sanó el paralítico. Así que cuando tú y yo activamos nuestra fe, somos capaces de que los otros que están a nuestro alrededor, incluso hasta los que no nos conocen, puedan recibir la sanación y la salvación de las personas. Es por eso que yo oro. No te vayas de aquí sin que yo ore por tu sobrino, porque yo creo en ese poder. Es por eso que yo oro por los amigos de mi papá, que no conocen a Jesús, pero yo creo en que mi fe, el poquito de fe que Dios ha depositado, porque la fe viene de Dios, la fe que Dios ha depositado en mí es capaz y tiene el poder y la autoridad de que otros puedan alcanzar su fe, de que otros puedan alcanzar el milagro que ni siquiera esperan, sino es que yo he creído que ellos van a alcanzar. Tú y yo tenemos esa capacidad, no solamente de que yo puedo sanarme, no solamente de los de mi casa se pueden sanar, no solamente de los que no conozco se puedan sanar, y no solamente de los obstáculos que enfrentamos podamos resolverlos, sino que Dios te está diciendo a cada uno de ustedes en esta mañana: ustedes tienen el poder y la autoridad de tener tu fe como este grano de mostaza, y para ustedes nada va a ser imposible. Escúcheme bien, para ustedes nada va a ser imposible. Yo voy a orar para centrar y poder terminar el video. Pero tú que estás aquí, no dejes de pasar al frente y busques tu grano de mostaza, porque así yo tengo grano de mostaza para usted. Permítame orar. Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre amado, en que en esta mañana tú y yo podamos reconocer, Padre amado, el poder que tiene la fe, Señor. Que yo pueda, Padre amado, poder sobrepasar cada obstáculo que el enemigo me pone al frente, reconociendo y teniendo la capacidad de que tú me has dado esa fe, de que tú me has dado el poder, de que tú me has dado la autoridad, Señor, para sobrepasar cada obstáculo, Señor. Y que aún así yo no pudiese pasar esos obstáculos, que tú sigues siendo Dios, que tú yo sigo creyendo en ti, Padre amado, y que tú tienes la capacidad y el poder para sobrepasar todo lo que yo he tenido que enfrentar en esta vida, Señor. Yo me hago preguntas en esta mañana, Señor, como cuánta fe yo puedo tener, cuán pequeña es mi fe o cuánto tengo. Eso no es necesario. Lo que es necesario es que yo necesito tener fe, Padre amado. Yo no sé cuán grande es mi situación, yo no sé cuán grande es lo que están pasando mis hermanos, Señor, pero sí sé que tú eres real.
Sí sé, Padre amado, que tu poder es capaz de sobrepasar los asuntos y que la fe que tú has depositado en mí y que has depositado en ellos y que has depositado en esta iglesia, Señor, es capaz de sobrepasar cada obstáculo que nos ha dado con enfrentar, Señor. Padre amado, ayúdanos a cargar el paraguas porque tú, mi Dios del cielo, vas a hacer algo imposible en esta mañana. Vas a hacer algo extraordinario en esta mañana. Yo estoy convencido, Señor, que el poder y la autoridad del Espíritu Santo en esta mañana va a tocar a alguien en esta casa, o va a tocar a alguien que está alrededor mío, o va a tocar a alguien que está viendo este video en Facebook. Inclusive va a tocar a alguien que quizás esté en el hospital y lo va a restaurar y sanar. Yo creo en ese poder tuyo, Padre amado, porque mi fe es como un grano de mostaza, Señor, que hoy hoy parece un grano de mostaza, hoy parece una semilla, pero en el caminar, Padre amado, se va a convertir en un árbol de 3 pies de altura, mi Dios del cielo, y vamos a tener la capacidad, el poder y la autoridad, Señor, de tocar, de sanar, de restaurar a otras personas con ese árbol que tú nos has dado de fe, Señor. Así que pedimos estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén.